4 de diciembre de 2025. Una imagen de la misión JUICE de la Agencia Espacial Europea causó gran revuelo en la comunidad científica. No se trataba simplemente de un cometa. Aparecía envuelto en una neblina luminosa con dos colas bien definidas, una configuración que nadie había previsto. La respuesta oficial lo describió como inesperado, pero en última instancia explicable. Sin embargo, varios detalles complican esa aparente tranquilidad. Los observadores reportaron vapor de níquel sin hierro detectable, una pulsación rítmica en el brillo del objeto y un lapso de 3 meses sin datos. Los científicos se mostraron confiados, aunque admitieron su sorpresa. La historia completa comienza con lo que la imagen no logró revelar. Cuando se tomó la fotografía, la nave espacial JUICE se encontraba a unos 66 millones de kilómetros de su objetivo. En la imagen sin procesar, 3 IARALES destacaban nítidamente sobre un fondo de estrellas. No era un tenue punto de luz, sino un cometa completamente desarrollado, envuelto en una brillante coma y con dos colas claramente separadas. El resplandor circundante se expandía hacia afuera, formando un amplio halo, casi eléctrico. Una cola se arqueaba en la dirección habitual, predicha por los modelos de viento solar, mientras que la segunda se extendía en un ángulo pronunciado, formando una configuración raramente asociada con visitantes interestelares que se cree que permanecen inactivos tras miles de millones de años en el espacio profundo. La Agencia Espacial Europea no ocultó su reacción. En su comunicado, admitió que la observación fue inesperada para todos los involucrados. La campaña de observación se había diseñado para confirmar el comportamiento convencional de los cometas. En cambio, la nave espacial captó un objeto que parecía haber cobrado nueva energía, expulsando material en potentes chorros. Su nivel de actividad sorprendió incluso a los controladores de misión más experimentados. Representantes de la ESA reconocieron que el cometa era mucho más activo a esa distancia de lo que habían sugerido las proyecciones. La imagen fue capturada el 30 de noviembre de 2025, cuando 3 Atlas se encontraba a 41 millones de millas de la nave espacial, mucho más allá de la órbita de Marte. A tales distancias, la mayoría de los cometas son tenues y poco brillantes, con colas débiles o apenas visibles. En este caso, sin embargo, la coma irradiaba intensamente. Las dos colas divergían claramente y todo el cuerpo parecía estar en movimiento. Las tasas de desgasificación medidas plantearon interrogantes difíciles sobre si la luz solar por sí sola podría generar emisiones tan vigorosas o si otro mecanismo podría estar contribuyendo. La geometría de doble cola aumentó el misterio. La cola principal se alineaba con lo esperado, moldeada por la radiación solar y el viento. La cola secundaria, con un ángulo casi perpendicular, sugería un proceso alternativo, tal vez una dinámica de polvo inusual o un fenómeno aún no documentado. Su perfil de brillo excedía lo que predicen los modelos estándar de cometas para un objeto que se presume que ha viajado distancias interestelares durante eones. A las pocas horas de su publicación, la imagen se difundió rápidamente tanto en círculos científicos como en plataformas públicas. Los astrónomos intercambiaron hipótesis en tiempo real. Algunos propusieron la fragmentación, otros sugirieron una colisión o un repentino estallido. Unos pocos especularon sobre procesos completamente nuevos. Lo que los unía era el reconocimiento compartido de que este fenómeno desafiaba las expectativas. La fotografía no solo documentaba un objeto celeste, sino que ponía en tela de juicio las ideas preconcebidas sobre el comportamiento de los cometas interestelares. En ese momento el mundo solo contaba con una sola imagen impactante para analizar. Incluso antes de que concluyera el ciclo de revisión interna de la ESA, la imagen ya había llegado a audiencias globales. Medios científicos, blogs de astronomía y foros en línea se llenaron de análisis y especulaciones. La frase "inesperado para todos" se difundió ampliamente. Los centros de telescopios recibieron solicitudes urgentes para redirigir sus instrumentos. El tráfico al centro de planetas menores se disparó. Los observadores veteranos de cometas, acostumbrados a objetos inusuales, comenzaron a buscar tiempo de observación adicional. La intensidad de la reacción rozó el frenesí. Los hashtags que hacían referencia a 3 Atlas se convirtieron en tendencia internacional. La imagen de JUICE fue anotada repetidamente, con espectadores que delineaban las dos colas,
estimaban las dimensiones de la coma y comparaban la estructura con datos de cometas de archivo. Una publicación ampliamente compartida planteaba una simple pregunta: ¿cometa o no? Y acumuló más de 1 millón de visitas de la noche a la mañana. Las discusiones, que normalmente giraban en torno a exoplanetas o alineaciones planetarias, se centraron en un único enigma: ¿podía algo de otro sistema estelar parecer tan dinámicamente activo? Los astrónomos profesionales actuaron con rapidez. En un solo día, varios equipos de investigación solicitaron sesiones de observación de emergencia en el observatorio Keck y el Very Large Telescope. Sus propuestas citaban la propia declaración de sorpresa de la ESA como justificación para un seguimiento urgente. La Unión Astronómica Internacional emitió un telegrama a altas horas de la noche, animando a cualquier instalación con visibilidad a observar 13 y Atlas. En 48 horas, sus coordenadas se convirtieron en uno de los objetivos más solicitados a nivel mundial. Los periodistas científicos buscaron comentarios de expertos. Algunos investigadores describieron la imagen como una de las capturas de cometas más intrigantes de los últimos años. Otros advirtieron contra las conclusiones prematuras, señalando que el entusiasmo inicial puede disminuir una vez que se analicen conjuntos de datos más amplios. Aún así, los escépticos reconocieron la actividad inusualmente alta. Un científico planetario resumió la situación sin rodeos: el objeto no encajaba cómodamente en las categorías establecidas. La demanda de respuestas superó los datos disponibles. La oficina de prensa de la ESA atendió numerosas consultas sobre las imágenes sin procesar y los registros de los instrumentos. Se emitieron aclaraciones sobre los métodos de procesamiento y las limitaciones de la cámara de navegación. Sin embargo, el interés no hizo más que intensificarse. Los cronogramas de los observatorios se ajustaron. Se acumularon nuevas propuestas y 13 Atlas se convirtió rápidamente en el objeto celeste más vigilado. La comunidad científica mundial no solo observaba, sino que se movilizaba. El análisis espectroscópico se realizó rápidamente. En los días posteriores a la publicación de la imagen, los equipos del Keck y del Very Large Telescope se centraron en identificar la composición química de la coma. Sus hallazgos difirieron notablemente de los datos previos. Ambos telescopios registraron 22 líneas de emisión en longitudes de onda ultravioleta y visible, todas correspondientes al níquel atómico. Sin embargo, el hierro estuvo notablemente ausente, ni en las líneas principales, ni en las estructuras superpuestas, ni siquiera en los umbrales mínimos de detección. El níquel apareció solo, en cantidades lo suficientemente sustanciales como para medirlo con precisión. Esta anomalía resultó sorprendente porque el níquel y el hierro suelen coexistir. La nucleosíntesis estelar los produce juntos, y los estudios de cometas, desde Halley hasta Borisov, han revelado consistentemente la presencia de ambos elementos en proporciones estables, con el hierro generalmente superando al níquel en una proporción aproximada de 16:1. En este caso, esa relación se rompió. Había níquel, no había hierro. La discrepancia era total. El equipo del VLT verificó meticulosamente su análisis, restando la luz solar reflejada, cotejando los espectros de laboratorio y aplicando procedimientos idénticos a estrellas de comparación y a imágenes del cielo vacío. Las emisiones de níquel siguieron con precisión el movimiento del cometa. Las líneas de hierro esperadas, adyacentes a esas longitudes de onda, simplemente no aparecieron. Las observaciones posteriores del Keck confirmaron el mismo patrón. El 21 de agosto, el VLT midió una tasa de producción de níquel cercana a 10⁴ átomos por segundo, muy por encima del ruido de fondo. Los límites del hierro cayeron al menos un orden de magnitud por debajo de los valores típicos de los cometas. Cualquiera que fuera el proceso que liberó níquel de 13 y al Atlas, no estaba afectando al hierro de forma paralela. Las explicaciones iniciales se centraron en la química. Una propuesta involucraba el tetracarbonilo de níquel, un compuesto volátil que se forma cuando el níquel reacciona con el monóxido de carbono. En entornos industriales, esta molécula se utiliza para refinar el níquel, porque transporta selectivamente el metal y se descompone bajo radiación ultravioleta, liberando átomos de níquel. Sin embargo, este mecanismo nunca se ha documentado en entornos cometarios, y las condiciones requeridas, abundante monóxido de carbono y temperaturas moderadas, no parecen estar presentes. Las observaciones del telescopio espacial James Webb indican una mínima presencia de monóxido de carbono, con predominio de dióxido de carbono
y solo trazas de agua detectadas. Si se produce la formación de carbonilo de níquel, sería en circunstancias que parecen desfavorables. Los investigadores consideraron otras posibilidades: níquel incrustado en granos a nanoescala, recubrimientos superficiales más susceptibles a la liberación ultravioleta que el hierro, o alteraciones por exposición interestelar que segregaron los dos elementos. Ninguna de estas hipótesis resolvió completamente la discrepancia. Se conocen firmas comparables de níquel puro, principalmente en contextos industriales, más que en entornos cometarios naturales. Algunos comentaristas señalaron la semejanza con los procesos de refinamiento, aunque no hay evidencia directa que sugiera orígenes artificiales. Se examinó el error instrumental y se descartó mediante comprobaciones de calibración, verificación de longitud de onda y sustracción del fondo. Las líneas de níquel se desplazaron de forma consistente con la velocidad del cometa, no con la de la Tierra, y no aparecieron en las observaciones de control. La anomalía se mantuvo intacta. Emisión de níquel sin hierro, proveniente de un objeto interestelar. Actualmente, ningún modelo integral explica todas las características observadas. Si esto refleja una nueva química, no tiene precedentes en nuestro sistema solar. Si se trata de una anomalía estadística, es extraordinaria. Hasta que se disponga del conjunto completo de datos de JUICE, el debate continuará. Aproximadamente 6 semanas después de los hallazgos de níquel, surgió otra irregularidad. Las observaciones fotométricas de telescopios terrestres en 3 continentes detectaron una fluctuación repetitiva en el brillo. La variación no era aleatoria, sino periódica, repitiéndose cada 16,16 horas. Al graficarla, la curva de luz se asemejaba a un aumento constante, seguido de una caída pronunciada antes de repetirse, un patrón que recuerda al latido del corazón. La amplitud de las oscilaciones era significativa. Si bien los efectos de rotación pueden producir variaciones de brillo, incluso los núcleos de cometas de forma irregular rara vez generan señales tan consistentes y de alto contraste. Un estudio publicado en Astronomy and Astrophysics describió el fenómeno como una periodicidad pronunciada. Las mediciones indicaron una regularidad notable, manteniendo el intervalo de 16,16 horas dentro de márgenes estrechos. Sin embargo, el material complementario reconoció imperfecciones en el ajuste. Dependiendo de cómo se segmentaran los datos, por noche, instrumento o filtro, surgieron periodos alternativos. Una solución alternativa sugirió 16,79 horas, aproximadamente 40 minutos más. El acceso a los conjuntos de datos sin procesar seguía restringido al equipo principal, y aún no se había publicado una resolución definitiva. Oficialmente el periodo de 16,16 horas se mantenía, pero la incertidumbre persistía latente. Avi Loeb, conocido por establecer conexiones audaces, se refirió a la señal como un latido. En su opinión, el patrón repetitivo sugería algo más que una simple masa de hielo en rotación. Lo describió como explosiones periódicas de gas, como si algo dentro del núcleo se liberara a intervalos regulares, empujando material hacia la coma de forma constante. Términos como latido, explosiones y bombeo se difundieron rápidamente, porque sugerían un mecanismo activo, en lugar de una respuesta pasiva. La implicación subyacente era que 3I Atlas podría estar modulando su propio comportamiento en lugar de simplemente reaccionar a la luz solar de la manera convencional. El Dr. Matthew Genk, del Imperial College de Londres, ofreció una interpretación más tradicional. Argumentó que el efecto podría explicarse por la rotación. A medida que el cometa gira, diferentes regiones de su superficie quedan expuestas a la luz solar. Los depósitos de hielo que han permanecido aislados durante largos periodos de tiempo comenzarían a sublimarse al ser iluminados, liberando columnas de gas y polvo. Según esta interpretación, el pulso regular refleja una actividad localizada vinculada a la rotación del cometa, no a un factor interno. Genk señaló que se han observado variaciones de brillo similares, aunque generalmente más débiles, en otros cometas cuando regiones ricas en volátiles giran y se hacen visibles. La diferencia radicaba en la magnitud. Las fluctuaciones registradas para 3I Atlas fueron mucho más intensas de lo habitual, lo que sugiere la presencia de depósitos de hielo inusualmente grandes, un núcleo de forma irregular o una superficie plagada de chimeneas hidrotermales. La discusión pronto se tornó altamente técnica.
Los investigadores debatieron si la amplitud de la curva de luz excedía lo que la desgasificación rotacional por sí sola podría generar. Cuestionaron si la sincronización coincidía con los retrasos térmicos esperados a medida que la luz solar penetraba las capas subsuperficiales. Sin acceso al conjunto completo de datos, los científicos externos se vieron obligados a especular. Los gráficos publicados mostraron una señal pronunciada y ordenada, pero la ausencia de incertidumbres detalladas y la mención de estimaciones de periodo alternativas introdujeron dudas persistentes. Sin embargo, lo innegable fue la constancia del ritmo. La mayoría de los cometas exhiben un comportamiento errático, estallidos aleatorios, chorros cambiantes y curvas de luz ruidosas. En contraste, este patrón fue lo suficientemente consistente como para medirse con precisión, ya fuera causado por la rotación, la estructura interna o un proceso más inusual. El pulso era real y requería una explicación. Por ahora, se distingue de la anomalía del níquel y las colas duales, una señal física independiente confirmada por múltiples equipos, pero aún resistente a una clasificación clara. Los resultados numéricos se han publicado, pero el conjunto completo de datos sigue restringido, hasta que se conceda un acceso más amplio. El llamado latido del corazón de 3πa Atlas sigue siendo a la vez una prueba y un enigma, un ritmo inexplicable que resuena en todo el sistema solar exterior. Observaciones posteriores añadieron otra capa al enigma. Las imágenes ultravioleta del telescopio espacial Hubble revelaron una estructura inesperada, una cola que se extendía hacia el Sol, en lugar de alejarse de él. En los estudios de cometas, esta característica se conoce como anticola. Normalmente, las anticolas son breves efectos de perspectiva que aparecen solo bajo alineaciones específicas entre la Tierra y una capa de polvo. Sin embargo, en este caso, 3πa Atlas aún se encontraba a millones de kilómetros de la Tierra, y la geometría de observación no permitía una simple ilusión óptica. Las observaciones del observatorio Keck confirmaron la misma característica días después. La anticola parecía genuina, una corriente de material relativamente denso proyectada hacia el Sol, con la fuerza suficiente para contrarrestar la dinámica estándar del viento solar. Los equipos de observación comenzaron a trazar meticulosamente los chorros que emergían del núcleo. Tras el perihelio, los telescopios terrestres registraron columnas de humo altamente colimadas que se extendían casi 1 millón de kilómetros, aproximadamente 3 veces la distancia Tierra-Luna. No todos estos chorros apuntaban en dirección opuesta al Sol, como sugerirían los modelos típicos de calentamiento solar. Algunos se dirigían hacia el Sol, mientras que otros emergían en ángulos inusuales. Ningún cometa registrado había mostrado una combinación similar de chorros bidireccionales a distancias comparables. El análisis espectroscópico profundizó el misterio. La composición estándar de los cometas está dominada por el agua, con dióxido de carbono y monóxido de carbono presentes en proporciones menores. Los datos del telescopio espacial James Webb indicaron una inversión sorprendente. La coma de 3πa Wavras consistía en aproximadamente un 95% de dióxido de carbono y solo un 5% de agua, lo que da como resultado una proporción de 8:1. Esto representó la mayor proporción de dióxido de carbono a agua jamás medida en un cometa por un amplio margen. En comparación, el cometa Halley es en gran parte rico en agua, e incluso 2πa Borisov, el único otro cometa interestelar bien estudiado, estaba dominado por el agua. En 3πa Atlas, el agua parecía casi incidental. Esta química tenía implicaciones significativas. Un cometa tan rico en dióxido de carbono y tan pobre en agua no debería, según los modelos estándar, producir una actividad tan intensa a esa distancia solar. Si bien el dióxido de carbono se sublima a temperaturas más bajas que el hielo de agua, no suele generar chorros de millones de kilómetros a las velocidades observadas. Si el dióxido de carbono impulsaba los chorros, la ausencia de agua sustancial planteaba nuevas preguntas. Algunos científicos propusieron que el núcleo podría haber perdido gran parte de su agua durante un encuentro cercano anterior con otra estrella. Otros especularon que el objeto se formó en una región de su sistema solar de origen inusualmente rica en compuestos de carbono y comparativamente pobre en agua, a diferencia del entorno en el que se formaron los cometas de nuestro propio sistema solar.
La dinámica de la anticola y los chorros obligó a los investigadores a reconsiderar supuestos fundamentales. La teoría clásica de los cometas sostiene que la luz solar calienta la superficie. Los hielos se vaporizan, se libera polvo y se forma una cola que sigue al cometa bajo la presión del viento solar. Sin embargo, la masa, la dirección y la composición del material eyectado por Tracy Atlas no se ajustaban del todo a este marco teórico. Los especialistas en imágenes, acostumbrados a estructuras predecibles, encontraron que sus simulaciones contradecían repetidamente las observaciones. Algunos equipos experimentaron con modelos que incorporaban granos de polvo extremadamente grandes, fragmentos de escala centimétrica o métrica en lugar de partículas finas, en un intento por reproducir el efecto de la anticola. Otros examinaron la posibilidad de un evento de fragmentación o colisión reciente, aunque no se detectaron campos de escombros claros ni fragmentos acompañantes. La única conclusión común fue que Tracy Atlas estaba desafiando las expectativas establecidas. Se confirmó su anticola, se confirmaron sus inusuales chorros, su composición química era inversa a la habitual. Con cada conjunto de datos, la brecha entre la predicción y la medición se ampliaba. Para superar esa brecha se necesitaría información adicional, así como paciencia mientras esperan nuevas transmisiones. Las agencias espaciales realizaron declaraciones públicas para aclarar la situación. El 19 de noviembre de 2025, el administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya, se dirigió a la prensa con firmeza, afirmando que el objeto era un cometa y que la evidencia respaldaba dicha clasificación. El mensaje pretendía establecer una clara distinción entre la especulación y la ciencia establecida. Sin embargo, los comentarios posteriores sugirieron matices. Poco después, Tom Staller, de la NASA, comentó en una entrevista que Tracy Atlas poseía propiedades algo diferentes a las típicas de los cometas del sistema solar. La frase «algo diferentes» se convirtió rápidamente en una expresión muy citada. Abarcaba la química atípica, la geometría inusual de la cola y la actividad inesperada, a la vez que dejaba margen para continuar la investigación. La Oficina de Defensa Planetaria de la Agencia Espacial Europea también aseguró que el objeto no representaba ninguna amenaza para la Tierra. Al mismo tiempo, las actualizaciones técnicas reconocieron que los investigadores se sorprendieron por varios hallazgos. El lenguaje utilizado fue mesurado, pero reflejaba una incertidumbre genuina. La situación no se desarrollaba como un estudio rutinario de un cometa. Para complicar aún más las cosas, se produjo una interrupción en la transmisión de datos. Un apagón que añadió otra capa de ambigüedad a un caso ya de por sí desconcertante. Entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre, la NASA no publicó nuevos datos sobre el cometa Tracy Atlas. La explicación aducida fue el cierre del gobierno estadounidense. Sin embargo, esta fecha coincidió precisamente con el perihelio, el momento en que el cometa se encontraba más cerca del Sol, y por lo tanto, era de gran valor científico. Durante casi 7 semanas, las observaciones más importantes permanecieron inaccesibles para los investigadores independientes y el público. Esta ausencia generó una creciente tensión. Las instituciones involucradas en el estudio del objeto se mostraron seguras de sí mismas, pero las conclusiones que presentaron se basaban en información incompleta. La nave espacial JUICE de la ESA había recopilado un extenso conjunto de datos, utilizando 5 instrumentos a lo largo de docenas de sesiones de observación planificadas. La campaña se había organizado con mucha antelación. Sin embargo, solo se compartió públicamente una imagen recortada de la cámara de navegación a modo de adelanto. El resto, imágenes de alta resolución, lecturas espectrales y análisis de composición, estaba programado para permanecer a bordo hasta febrero de 2026. La ESA explicó que, durante el viaje de JUICE por el sistema solar interior, la antena de alta ganancia de la nave espacial tuvo que funcionar como escudo térmico. Por consiguiente, la comunicación dependió de una antena de ganancia media más lenta. En la práctica, la transmisión del conjunto completo de datos tuvo que esperar meses después, hasta que la orientación de la nave y las condiciones térmicas permitieran una descarga más rápida. Este retraso no fue simplemente una cautela burocrática ni un problema técnico menor. Fue una limitación inherente al diseño de la misión, que creó un intervalo de 3 meses durante el cual el público y gran parte de la comunidad científica tuvieron que interpretar una imagen viral, un puñado de comunicados de prensa y espectros terrestres
limitados, sin acceso a los datos completos. Los investigadores de ambos lados del debate, quienes lo catalogaban firmemente como un cometa y quienes contemplaban posibilidades menos convencionales, se limitaron a analizar fragmentos. Si existen respuestas definitivas, permanecen almacenadas en la memoria a bordo, a millones de kilómetros de la Tierra, a la espera de una transmisión programada que no puede acelerarse. El impacto fue inmediato. Sin datos nuevos para abordar las anomalías acumuladas, los debates se polarizaron. Los representantes oficiales reiteraron la clasificación de cometa. Los críticos y escépticos destacaron las lagunas en los datos, la cautela en la redacción y el momento en que se bloqueó la información. El proceso científico depende de la evidencia, pero en este caso, gran parte de esa evidencia estaba temporalmente fuera de nuestro alcance. Las afirmaciones de certeza se basaban en fundamentos aún incompletos, hasta que llegue el conjunto de datos Use Case en febrero de 2026. La historia de 3I ALAS se desarrolla en la penumbra, dejando a la NASA, la ESA y al público en general en un compás de espera. Avi Loeb no ha ocultado su opinión. En entrevistas y escritos, ha estimado una probabilidad aproximada del 40% de que 3I ALAS sea artificial. Enfatiza que se trata de su valoración personal, no de un cálculo revisado por pares, y reconoce que un origen natural sigue siendo más probable. Aún así, sostiene que no se puede descartar por completo la posibilidad de que haya sido creado artificialmente. Para fundamentar su punto de vista, Loeb introdujo lo que él denomina la escala de Loeb, un sistema que ideó para clasificar los objetos interestelares según su resistencia a las explicaciones convencionales. En su clasificación, el nivel 1 representa fenómenos ordinarios, mientras que el nivel 5 sugiere un origen tecnológico que no puede ignorarse razonablemente. Loeb sitúa a 3I ATLAS en el nivel 4, justo por debajo del umbral en el que, según sus propios criterios, la artificialidad se vuelve difícil de descartar estadísticamente. Desde su perspectiva, la evidencia se acumula. Níquel detectado sin hierro acompañante, una variación de brillo similar a un latido cardíaco, una cola que se extiende hacia el Sol, chorros que desafían las expectativas y una composición química distinta a la de cualquier cometa conocido del sistema solar. Argumenta que no se trata de curiosidades aisladas, sino de componentes de una anomalía estadística más amplia. En sus palabras, si cada observación inusual se clasifica automáticamente como un nuevo subtipo natural, podrían pasarse por alto descubrimientos genuinos. Incluso ha especulado, con cautela y sin afirmar tener pruebas, que 3I ALAS podría ser una estructura artificial de mayor tamaño que despliega sondas durante su paso cerca de Júpiter. Presenta esto, no como una conclusión, sino como una hipótesis que no debe descartarse prematuramente. Jason Wright, de Penn State, discrepa rotundamente. Ha criticado lo que considera debilidades en el marco de Loeb, describiendo la escala Loeb como una construcción personal más que como una métrica científica rigurosa. A diferencia de la escala de Turing para el riesgo de impacto de asteroides, que es cuantitativa y logarítmica, Wright señala que la escala Loeb carece de fundamentos estadísticos formales y se basa en gran medida en la interpretación subjetiva. El argumento de Wright es directo. Asignar probabilidades numéricas sin un análisis estadístico riguroso no convierte la especulación en ciencia. Enfatiza que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia sustancial que vaya más allá de una simple recopilación de características inusuales. Desde su perspectiva, 3I ATLAS es en efecto atípico, pero esto es de esperar para uno de los 3 únicos objetos interestelares conocidos. Con un tamaño de muestra tan limitado, no existe un punto de referencia establecido para lo que constituye normal. Identifica 4 aspectos particularmente inusuales: la composición química del níquel, la relación dióxido de carbono-agua invertida, la anticola y la curva de luz periódica. Pero sostiene que cada uno de ellos puede considerarse plausible dentro del rango de los fenómenos naturales. Para Wright y muchos científicos planetarios, estos hallazgos reflejan las sorpresas inherentes a la exploración de objetos nunca antes vistos, más que indicios de ingeniería extraterrestre. La discrepancia radica, en última instancia, en la metodología. Loeb advierte que un conservadurismo excesivo podría llevar a la ciencia a pasar por alto señales extraordinarias.
Wright, por su parte, argumenta que, sin pruebas concretas, las interpretaciones especulativas generan más confusión que conocimiento, y que primero deben examinarse exhaustivamente las explicaciones naturales. El debate sigue siendo visible, personal y sin resolver. Ambas perspectivas comparten un punto en común: los datos disponibles son incompletos. Hasta que JUICE presente sus resultados completos, las interpretaciones dependerán de la importancia que se les asigne a las anomalías y de la confianza que se deposite en los patrones ya establecidos. No existe un modelo establecido para un objeto de este tipo. Incluso las mediciones básicas son inciertas. Las estimaciones de tamaño para tres eyalas varían desde aproximadamente 440 metros hasta más de 5,6 kilómetros, una diferencia de 12 veces. Esta disparidad afecta a todos los cálculos, desde las tasas de pérdida de masa hasta las expectativas de brillo y la integridad estructural durante los encuentros estelares. Aún no está claro si el objeto es un fragmento relativamente pequeño o un cuerpo del tamaño de una montaña que realiza una visita singular a nuestro sistema solar. Sin embargo, su trayectoria está bien definida. 3 Eyalas se aleja del Sol y pasará cerca de Júpiter en marzo de 2026. Este encuentro marcará su última gran oportunidad de observación antes de regresar al espacio interestelar, donde podría vagar durante miles de millones de años. El objeto no representa ninguna amenaza para la Tierra. Su máximo acercamiento ocurrió en diciembre de 2025, a una distancia segura de aproximadamente 170 millones de millas. No obstante, el sobrevuelo de Júpiter ofrece una última oportunidad para que potentes telescopios recopilen datos antes de que el cometa desaparezca de la vista. Mientras tanto, siguen acumulándose preguntas sin respuesta. ¿Por qué se intensificó la actividad tan bruscamente después del perihelio? ¿Qué mecanismo explica las variaciones rítmicas de brillo? ¿Por qué hay níquel sin hierro? ¿Y por qué la composición química difiere tanto de los cometas conocidos? Las explicaciones oficiales siguen siendo limitadas, lo que da pie a la especulación. Esa especulación no se limita a los círculos académicos. Un estudio de la Universidad de Washington reveló que aproximadamente el 40% de las conversaciones en redes sociales sobre 3A Atlas hacen referencia a extraterrestres o a orígenes artificiales, lo que demuestra la rapidez con la que la incertidumbre puede alimentar narrativas más amplias. Sin embargo, las incógnitas no son solo material para el debate en línea. También generan una auténtica expectación científica. Febrero de 2026 marca el próximo hito crucial, cuando se espera que el conjunto completo de datos de JUICE llegue a la Tierra. Las imágenes de alta resolución, los espectros ultravioleta y las mediciones de partículas podrían aclarar muchas cuestiones pendientes. Hasta entonces, todas las interpretaciones son provisionales. El cometa continúa su trayectoria, indiferente al debate humano, dejando interrogantes a su paso. El cronograma es claro: un último acercamiento a Júpiter, una nueva oportunidad para mediciones detalladas y, finalmente, su partida hacia la oscuridad interestelar, con muchos misterios potencialmente sin resolver. Por ahora, nuestros instrumentos más avanzados se esfuerzan por interpretar un objeto que se resiste a una clasificación sencilla. A medida que las explicaciones oficiales siguen siendo provisionales y persisten las anomalías químicas, la certeza cede ante preguntas difíciles. La anomalía de hoy podría convertirse en el precedente de mañana. Cada objeto inexplicable redefine los límites del conocimiento. Lo desconocido no está lejos, reside en los datos que aún esperan ser publicados.